Porque si las cosas no van muy bien, es porque hay que incluir más al Señor en nuestra vida, en nuestros planes. Eh, la vida y el caminar en el Señor no necesariamente significa que todo está perfecto a nuestro alrededor, pero significa que en medio de cualquier circunstancia caminamos con paz. Por eso es que Él está en nuestro corazón, en nuestra vida, y podemos movernos sin, sin sentir que no tenemos esperanza, sino que caminamos confiados porque el Señor está con nosotros. Están pasando muchas cosas en la iglesia y viendo los anuncios veo todo lo que está ocurriendo. Todavía está la sensación de lo que fue el retiro de las amigas, que fue poderoso. Y definitivamente el highlight de este mes es la fiesta de Jesús. Este mes es muy complicado. Este mes los satanistas se reúnen ya están ayunando, vienen ayunados y se han preparado para que este mes se desaten todos sus malos deseos en contra de los hijos de Dios, en contra de la iglesia, en contra de los pequeños. Tenemos que ser muy sensibles a esto para que estemos blindados, para que estemos guardados por el Señor. Y es importante que seamos conscientes que este mes es un mes donde tenemos que estar en guardia, tenemos que estar muy atentos, apercibidos de lo que está pasando y mantenernos en oración, mantenernos en oración. Nuestra vida espiritual tiene que ver con orar, la oración es clave. Por eso oramos de manera personal, oramos de manera congregacional y un estilo de vida de oración hace que la cobertura de Dios esté sobre nosotros. Así que les animo a eso. Eh, Quiero darle continuidad al mensaje que venía predicando la semana pasada, pero con el ánimo de las personas que no estuvieron aquí. Simplemente voy a recopilar rápidamente algunos conceptos que van a ser válidos para poder sobreedificar. Estamos predicando sobre nuestra postura pastoral. ¿Por qué estamos predicando de postura pastoral? Porque estamos en un medio, en una sociedad donde todo se opone a que la oveja se relacione con el pastor. Hay muchas cosas que ocurren para que la relación no pueda haber una relación saludable de la oveja con sus miembros, con la iglesia. Y la postura pastoral ayuda a definir el rol de ustedes y el rol de nosotros. Obviamente, entendiendo que las escrituras son nuestro sustento para poder vivirlo y hacerlo de la manera en la que Dios nos ha llamado. Y les compartía la semana pasada al final, en Levítico 6, 3 características que marcan deberes particulares en la vida del pastor. Y lo hago solamente para recopilar. Primero, el pastor tiene que tener una vida santa integral. Esto no es un juego, no se juega a la iglesia. El pastor debe expresar una santidad integral. Nosotros no podemos dejar cosas en el aire, cosas pendientes. Nosotros no podemos decir, sí, yo soy fuerte en todo esto, esta área no, o cosas como he escuchado, no, es que esa área es mi aguijón. Y yo escucho mucho a personas que dicen, este es mi aguijón, como una excusa de falta de carácter. Y lo ponen bíblico y te sacan versículos y todo. Y eso no es así. Eso es una mentira, es un espíritu de error que se metió a la iglesia. El aguijón no tiene que ver con debilidades de la carne. El aguijón no tiene que ver con una excusa para decir, yo soy alguien que ama a Dios, pero en esta área me falta madurez. El aguijón que expresa la palabra hablaba de los falsos maestros. Estaba refiriéndose que el aguijón para él eran los falsos maestros, un mover anticristiano. Y no voy a profundizar en eso, pero simplemente para que usted se quite de su corazón la idea de que el aguijón en su vida es el pecado.
Porque si usted piensa que el aguijón en su vida es el pecado, entonces usted nunca se lo va a quitar. No va a ser santificado. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir procesos de santificación. O sea, cada año tenemos que ser más puros para el Señor. Cada vez tenemos que ser más íntegros. No podemos pretender estar en la presencia de Dios con ninguna fachada, pero sí tenemos que buscar estar, que nuestro carácter sea más como el de Cristo. Necesitamos buscar esa santificación de nuestras vidas en todas las áreas. Y no vamos a dejar de ser santificados hasta su regreso. O sea, esto es un proceso continuo hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Pero siempre debe de haber un crecimiento en nosotros, una vida santa integral, viviendo de una manera íntegra, de acuerdo a los principios bíblicos, pero sobre todo, cómo nos presentamos delante de Dios. Podernos presentar delante de Dios con un corazón sincero, con un corazón arrepentido, con un corazón entregado. Y eso tiene que ver con esa vida santa integral. Segundo, en nuestra asignación nosotros limpiamos las cenizas. Por eso es que es importante nosotros poder estar conectados con sus procesos. Entonces, claro, hay procesos cotidianos de vida que no necesariamente tenemos que enterarnos, y si nos los cuentan, celebramos con ustedes cada victoria o cualquier cosa que estén viviendo que no esté de acuerdo a lo que ustedes quisieran, también lo lloramos con ustedes. Pero si hay procesos importantes que la oveja o la familia está viviendo, debemos de saber qué está ocurriendo, porque no hay forma de nosotros poder traer cobertura en oración sobre sus vidas si no sabemos lo que están pasando. Entonces hay una tendencia en la iglesia moderna, y es a guardarse y a esconderse y a no ser vulnerables. Y eso impide que la vida de Cristo pueda fluir libremente a través de las personas, y que nosotros podamos hacer nuestro trabajo de oración. O sea, usted sabe lo válido que alguien esté orando por ti. Es tremendo. O sea, cuando nosotros estamos aquí en casa de oración, eh, estamos orando por toda la congregación, y muchas veces usamos los procesos con nombres propios para presentarlos delante del Señor, porque así debe ser. Pero si uno siente vergüenza de que, ay, no, pues ¿qué va a pensar de este proceso la gente? ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a pensar? Que el diablo te está llevando entre sus planes, porque tú sigues pensando en qué dirá la gente. Si se dan cuenta que tengo necesidad económica, si se dan cuenta que tengo un proceso laboral, que estoy en un proceso con mi familia, que estoy viviendo un proceso en mi matrimonio. Entonces, si bien no es para ventilarlo y que todo el mundo se entere, y entonces es sacar un periódico de chismes, sí es importante que nosotros como pastores podamos orar en la intimidad por sus vidas, sabiendo los procesos que cada uno de ustedes está viviendo. Eso nos ayuda a limpiar las cenizas, a caminar con ustedes. Y yo creo que aquí ni hago encuesta, pero más de uno de ustedes pudiera testificar que el solo compartir el proceso ha acelerado respuestas de Dios. Dios ha hecho milagros, Dios ha hecho cosas grandes. Con solamente el que podamos llevar juntos la carga, las cosas empiezan a moverse de una forma espiritual. El enemigo nos quiere ensimismados. El enemigo nos quiere a cada uno en sus propias cosas. El enemigo no quiere la unidad en la iglesia. Y el enemigo no quiere la unidad de la oveja con el pastor. Satanás no quiere eso, es que no le conviene. No le conviene una iglesia en un mismo sentir. Entonces, desde las pequeñas cosas debemos de estar bien conectados. Es nuestra propuesta para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo de limpiar esas cenizas y de ser un instrumento también para sanar heridas, para sanar el alma. Miren, Arde tiene 13 años, yo tengo un promedio de 16, 17 años pastoreando, y me doy cuenta que la vida espiritual de las personas está definida por sus procesos, por el proceso de su alma.
y de su corazón. Y las cosas que no se han no se han elevado a Cristo, no se han puesto en Cristo en cuanto al alma y al corazón, tarde o temprano van a sacar factura alta de cobro en la vida familiar, en la vida del hombre de negocios, del trabajador, en la vida espiritual. Entonces, por eso es importante ser vulnerables y Dios nos da una gracia de poder ministrar y de poder ser instrumentos de la sanidad del Señor, porque al fin y al cabo Él es el que lo puede hacer. Pero hay cosas con las que las personas lidian de toda una vida que sería tan sencillo como empezar a ser vulnerables y transparentes con la otra persona. Entonces, mire, yo tengo que decir esto. Nosotros sabemos cuál es la vida personal de la gente y a nosotros no nos interesa saber algo tuyo para contárselo a las otras personas. O sea, más explícito no le puedo ser. Erika y yo no somos chismosos. No somos chismosos. No vamos a estar diciéndole a la gente lo que pasa, diciéndole a las otras personas lo que pasa, ¿no? Hay cosas que Erika y yo lidiamos solos porque no corresponde que nadie lo sepa. Y si yo necesito o considero que debo filtrar algún problema personal o familiar de una familia con mi equipo, yo le pregunto siempre a la persona. Digo, mira, tú me dejas hablar esto con el equipo. Quisiera que el equipo también estuviera enterado para que como equipo empecemos a orar por esto. Y las personas me dicen, sí, dale, pastor. O me dicen, no, prefiero que solo seas tú y Erika. Hay gente que nos dice, solo tú y Erika pueden saber. Perfecto. O sea, son códigos que nosotros manejamos. Son nuestros códigos. Y es importante que usted sepa eso. Mi tercer deber pastoral, sustentado en Levítico 6, que usted puede profundizar en casa, es mantener el fuego ardiendo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos para honrar a Dios. Esa es nuestra vida. Y el fuego, la presencia de Dios se debe mantener ardiendo y por eso es tan importante. Una oración incesante, una alabanza perpetua y por eso arde en su expresión espiritual. Es una iglesia de oración y de adoración y de alabanza. Porque es la manera en la que el Espíritu Santo se va a mantener ardiendo en nuestros corazones. Ya después de este breve resumen, les quiero... Ustedes saben que el libro de los Hechos, a mí siempre me he identificado mucho con el libro de los Hechos y con la iglesia que está allí escrita, el nacimiento de la iglesia. Y creo que aquí hay una instrucción muy clara que si la comprendemos y si la vivimos, vamos a experimentar un mover de Dios sobrenatural y vamos a experimentar una gracia derramada sobre toda la congregación. Porque es importante todo esto de las posturas pastorales, porque si lo podemos vivir, expresar y ser íntegros de acuerdo a lo que las escrituras dicen, la iglesia es la más beneficiada con todo esto. Y si la iglesia es beneficiada, la vida espiritual de las personas que hacen parte de la iglesia también lo va a hacer. Y este pasaje siempre ha rondado, siempre ha estado allí y siempre ha sido como un faro para la vida pastoral. Está en Hechos 6, el versículo 4, dice, así podremos dedicar nuestro tiempo a orar y a enseñar la palabra de Dios. Aquí, ¿cuál es el contexto de lo que está pasando en este capítulo? La iglesia está creciendo, empiezan a haber quejas que, ustedes saben, siempre va a haber una queja. Siempre va a haber una queja. Y me estaba contando, era un testimonio porque estaba haciendo su maratón y había una comunidad, una iglesia grande que estaba participando y el pastor no estaba participando, sino que estaba al lado y le decía a sus miembros, bien, adelante, súper, bien hecho, todo. O sea, muy lindo el pastor, ¿no? Muy chévere, que sus ovejas corriendo y él ahí animándoles todo. Y todo, hey, pastor, súper, y seguía la gente corriendo. Y Erika era participante, ella iba ahí como estaba en la maratón. Y una de las ovejas de ese pastor, cuando él la animó, él le dijo, ¿y usted por qué no corre? Es que siempre en el ejercicio pastoral va a estar la tendencia a querer criticar.
A mí me parece muy lindo el pastor que está ahí animando él no tendría que hacer eso. No tendría, pues no es, la verdad no es su trabajo. Ese no es su trabajo, pero me pareció muy espiritual también, porque esa es la vida del pastor. Hey, vamos, sí, no salió, pero vamos adelante. Tienes que seguir continuando, no puedes desfallecer, no quites tu mirada de Cristo. Tenemos que seguir hacia las promesas. Ahí está puesta nuestra esperanza. Esa es la vida del pastor. Pero siempre la tendencia de la carne va a ser criticar. O sea, tú te puedes soltar un mensaje nítido, precioso, pero no falta el que dice, pero viste esta parte que no sé qué. No falta el que quiere sembrar ahí la discordia. Y tenemos que cuidarnos de eso. Entonces, en esta iglesia primaria, esta iglesia que estaban haciendo, la gente empezó a quejar. No, pero tienen desatendidas las viudas, pero tienen desatendido, como si fuera un restaurante la iglesia, ¿no? Como si fuera, entonces, que dijeron los apóstoles, ¿qué vamos a hacer? O sea, toda la gente se está quejando, están más enfocados en lo que hay que comer, en lo que hay que beber. Los más avispados llegan primero, se comen todo, se beben todo, y los más débiles se quedan al final y no pueden tener ni siquiera algo de la mesa. Nombremos gente. Llamemos gente para que nos ayude, porque nosotros no podemos estar sirviendo las mesas mientras tendríamos que estar ministrando al Señor. Y esa es una gran tentación en la vida pastoral, querer estar sirviendo y haciendo cosas que Dios no te ha llamado a hacer, porque es el corazón de servirle a la gente. Pero nosotros primeramente debemos de servir el corazón de Dios, ministrar a Dios. Si mi ministración hacia el Señor es correcta, todos se van a beneficiar de eso, porque la unción va a correr a través de ese ejercicio, de ese altar que el Señor me permite levantar para el Señor. Entonces se nombraron lo que ustedes conocen bíblicamente como diáconos, y empezó la iglesia a ordenarse, a tomar fuerza y a correr de una manera muy poderosa. Pero claramente vemos en Hechos 6:4 que el tiempo pastoral debería estar enfocado principalmente en orar y en enseñar la palabra de Dios. Esa es mi asignación: orar y enseñar la palabra de Dios. Y estamos aprendiendo de esto, estamos creciendo en esto, y sé que puedo crecer mucho más. Si usted me dice, pastor, ¿te sientes en un lugar ideal de todo esto? Yo digo, me falta crecer en esto. Yo necesito orar más y necesito enseñar más la palabra. Por eso acepté el lugar de ministrar más a la iglesia. Yo predicaba una vez al mes en Arde. Muchas veces pasaba mes y medio, yo predicaba, la gente venía nueva y me decía, pastor, ¿cuándo usted predica? Usted predica. Y teníamos otro diseño. Ahora yo entendí que en este diseño yo debo estar más presente en los domingos, debo estar más presente en la enseñanza, y sé que Dios me dio algo especial y necesito entregárselo a ustedes y a esta generación. ¿Qué detecto yo aquí cuando todo esto empieza a pasar en el libro de los Hechos? Yo veo algo en la actualidad del creyente, y es que los cristianos en la actualidad en muchos casos están más enfocados en alcanzar un lugar o alcanzar un título que servir desinteresadamente en la obra. Y esto se ve muy, muy fuerte en todas las iglesias. Cuando la oveja está más enfocada en tener un reconocimiento, está perdiéndose en la naturalidad del ministerio. Y por supuesto, están perdiendo toda la gracia de experimentar lo eterno. Puede ser muy atrayente el púlpito, la predicación, la exposición, puede ser muy atrayente, pero eso es solo algo natural. Porque en realidad esta es una responsabilidad muy seria. El que uno pueda estar aquí, el que uno ministre la palabra de Dios, el que uno coja el micrófono, debe hacerlo con reverencia de que es el Espíritu Santo el que está de por medio, y que tenemos que quitar toda humanidad de nosotros a la hora de hacer una proyección o de hacer una impartición desde el corazón de Dios. Entonces, esto no es una empresa de multiniveles, esto no funciona como el mundo corporativo. Definitivamente esto tiene que ver con un llamado de Dios para tu vida. Yo le aseguro que cualquier otra cosa sería más fácil hacer.
Cualquier otra cosa sería más fácil hacer. Es más, hay otro tipo de labores que dan mucho más fruto. Si vamos a hablar en términos naturales. Yo, mi esposa y yo tenemos una preparación profesional que nos permitiría exitosamente o materialmente generar más recursos en la calle. Pero Dios nos llamó aquí y nosotros dejamos todo para poderle servir a Dios, para obedecer. No fue que un día me levanté y dije, ay, yo quiero hacer esto el resto de mi vida. El Señor nos convenció, el Señor nos llamó y ahora vivimos para poder expresar lo eterno en la tierra. Se imaginarán que como pastor yo tengo que trabajar con las diferentes personalidades de las personas. Y aquí las personalidades están expresadas primeramente en naciones. Aquí hay en la oración esta semana había ¿cuántas naciones, amor? 8, 8 o 9. Solo en la oración, y ustedes ven las foticos de oración, que a veces me da pena ponerlas, pero yo las pongo a ver si usted un día quiere salir en la foto. Yo digo, un día alguien se va a decir, uy, yo tengo que salir ahí, un día voy a salir ahí. Pero imagínese ese grupo y tantas naciones representadas. Imagínense en una comunidad mucho más grande. ¿Cuántas naciones están representadas? Pastoreamos en Miami, donde las naciones convergen. Y no solo eso, cada nación expresa diferentes personalidades y características en las personas. Y nosotros tenemos que trabajar con todo ese tipo de variantes y con todo ese tipo de características. Pero como pastores tenemos que obrar de la misma forma. Nosotros no podemos decir, al cubano me le presento así, al colombiano así, al venezolano así. No, nosotros con todos debemos de ser iguales. Nos debemos comportar con todos de la misma forma. Y la característica principal del pastor de ovejas es su capacidad de guiar. Hay una capacidad que Dios me dio para guiar a la gente. Y le doy la gloria a Dios, pero lo tengo que reconocer. Esa es una habilidad que tengo. Yo sé guiar gente. Yo sé guiar a la gente. Y tengo una capacidad dada por Dios para aconsejar. Dios me da el consejo para la situación. Dios me da el consejo para la circunstancia. Es algo tremendo que el Señor me dio. Y eso no necesariamente se expresa aquí el domingo. Yo a usted le puedo guiar con la palabra, lo hago. Yo a usted le puedo aconsejar de acuerdo a cosas que pasan. Pero lo mejor de la guianza pastoral y del consejo pastoral es cuando usted me ve cara a cara y me dice las cosas. Y créame o sea, mi intención con todo esto entonces no es que la iglesia tenga que girar alrededor de mí, no. Ya la consejería pastoral está activa y no conozco a alguien tan sabio como los pastores Romero para aconsejar en cierto tipo de temas. Pero nosotros somos un equipo y muchas veces yo veo la persona, una cita, detecto algunas cosas puntuales en las que hay que trabajar y le digo, Pastor Romero, necesito que trabajes en esta persona, identidad, carácter. Aquí hay un área de pecado que hay que trabajar en esta persona y él va profundo en esas cosas y hacemos trabajo en equipo. Y muchas veces las personas no son remitidas a los Romeros, se los remito a los Rojos, se los remito a la Noguera, a los Tanantas, dependiendo. Hace poco tenía un matrimonio que pasaron por las manos de todos. Todos los Rojos los atendieron, los Díaz los atendieron, los Romeros los atendieron y no pasaba nada en el matrimonio ese. Yo decía, Dios mío, pero somos tan malos consejeros que no pasa nada. ¿Y qué podemos hacer? Ya no sé qué hacer. Y un día había crisis, nosotros no estábamos en la ciudad y los únicos que estaban en la ciudad eran los Tananta. Y le dije, ay, Einstein, qué pena, pero necesito enviarte una parejita porque están en una crisis, necesito que los atiendas. Nosotros ya los hemos atendido, no está funcionando. ¿Los puedes ver? Y el pastor Einstein, que ustedes saben cómo es, sí, claro, pastor, con mucho gusto, de una, se vieron. Cuando llegué, qué súper reporte. Un súper reporte, o sea, Dios los usó de una manera poderosa que no me han vuelto ni a llamar. Desaparecidos, o sea, y creo que se han visto 2 veces y muchos, no creo si ni 2, yo creo que con una. ¿Saben qué es lo tremendo?
cuando lo llamé, pues yo sí lo llamé a preguntarle: "Hey, ¿cómo estás?". Yo le hago seguimiento: "¿Cómo estás?". Me dice: "No, pastor, fue poderoso. Yo no sé, pero algo pasó". Entonces le digo yo: "¿Y qué te dijeron?". Pues yo, o sea, imagínate, ¿qué te dijeron? Cuando me empieza a decir las cosas, lo que nosotros le hemos dicho por años. Por años le dimos esos consejos, pero por una gracia divina, una luz divina, ese día ellos entendieron. Y somos equipo. Y hay áreas en las que nos apoyamos los unos a los otros y trabajamos en ese consejo y en ese cuidado. Y aunque como pastor de ovejas, mi llamado o tengo esa capacidad de guiar y de aconsejar a las personas, también tengo que reconocer que el pastor está relacionado con la enseñanza. Más la enseñanza no es todo lo que abarca el ministerio pastoral. Tiene que ver con enseñanza, pero no abarca solo enseñanza. No gira en torno a la enseñanza. Tiene que ver con relaciones. Tiene que ver con relacionarnos. Tiene que ver con hablar las cosas. Tiene que ver con que yo vea algo que me inquieta y yo lo pueda decir. Y me arriesgo muchas veces a decir cosas que las personas pueden rechazar, pero yo entiendo que yo les sirvo a Dios y que primero que todo le rindo cuentas a Dios. Y por eso es que muchas veces tengo que ser el chico malo de la película. El chico malo porque dice las cosas que las personas no quieren escuchar. Ahora aprendí, antes yo la soltaba, yo disparaba antes y ¡bum! Y que caiga lo que tenga que caer. Ahora no, ahora soy tan delicado. Ahora aprendí, me volví muy refinado y muy bueno en el ejercicio. Aprendí. Ahora digo: ¿tú me permites decir algo que te puede incomodar? Ah, ya sí me dice que sí. Yo pedí permiso. Pero eso me lo dio el Señor, se fue forjando en mí. Esto no te enseñan a ser pastor en ninguna parte, es mentiras. No te enseña un título de un lugar de que eres pastor. Eso no es así, no funciona así. Creo que nos debemos capacitar, que nos debemos de preparar, que debemos de ser estudiosos, claro que sí. Pero el pastorado tiene que ver con un llamado santo, con un llamado divino. Tiene que ver con algo en el corazón de Dios que se expresa a través de nosotros. Y yo sigo aprendiendo cómo es que Dios ama, porque me sigue costando entender cómo Él es que nos ama. Sigo aprendiendo, me gusta aprender. Y Dios quiere movernos en esa dimensión para que podamos entender lo que está en su corazón y que el pastor pueda ser ese instrumento para ministrarte, para instruirte, para enseñarte, para alimentarte con la vida de Cristo. Que podamos ser ese instrumento guiado por el Padre para impactar tu corazón y acompañarte en tu vida. Ustedes ¿realmente quieren vivir en los diseños de Dios? Esa pregunta es seria y yo creo que nos la deberíamos de hacer esta mañana. O sea, ¿realmente quieres vivir en los diseños de Dios? ¿Sí? Porque hay cosas que tenemos que hacer y hay cosas que tenemos que cambiar y hay cosas a las que tenemos que morir para realmente poder vivir en los diseños de Dios. Aquí no está un mensajero, aquí no está un predicador. Aquí está un hombre que renunció a todo lo que quería hacer con su vida. Y esto no significa que es renunciar y que solamente el predicador tiene que renunciar. Estoy hablando a los que quieren seguir a Cristo, a los que quieren vivir conforme a su verdad y conforme a su justicia. Y saben, hay 3 características que deben expresar nuestra fe. Y esto es solo una introducción para lo que yo voy a predicar la semana entrante. Hay 3 características que se deben expresar en nuestra vida, que dan testimonio de nuestra fe. Primero, si usted es oveja, tiene que ser guiado. Si es oveja, necesita ser guiado. Segundo,
si usted es discípulo, debe tomar su propia cruz. Y tercero, si usted es hijo de Dios, debe vivir el propósito eterno. Y sabe, cada una de estas características son complementarias, porque en algunos momentos somos hijos y de repente tenemos que expresar nuestra fe como discípulos. No quiere decir que ya me gradué de hijo y entonces ahora sigue discípulo y entonces ahora soy oveja, o que alguien diga no, yo ya no soy oveja. Yo también soy oveja. Yo también necesito ser guiado. Yo también necesito ser aconsejado. Yo también necesito ser enseñado. Pero algunas veces no estoy en mi rol de oveja. Nunca que esté aquí en la iglesia, a menos que alguno de los hermanos esté compartiendo la palabra, me siento como oveja. Y estoy con mi cuaderno y tomo nota, porque todo lo que alguien vaya a decir de Dios para mí es importante. Y yo aprendí a oír a Dios a través de cualquier persona que habla. Aprendí a escuchar algo me tiene que quedar de la voz de Dios. Y algunas veces es la faceta de hijo, algunas veces es la faceta de discípulo, pero eso es un ciclo. Pero hay gente que ya no se considera oveja, que se ve con cierta supremacía espiritual. Y la verdad, ninguna contradice a la otra. Y lo que yo puedo percibir es que el corazón de Dios está haciendo un llamado a nuestras propias vidas para que nosotros podamos entender su amor e ir más profundo. El pastor tiene la capacidad de llevarte a un lugar para que tú te encuentres con la realidad de Dios. El mensaje, la guianza, el consejo, las oraciones te perfilan para entrar en una dimensión de conexión con el Padre. Y somos como los que preparan, los que aderezan, los que ponemos la mesa, para que al final, como cuando hago la declaración matrimonial entre una pareja que se está casando, los declaro marido y mujer, yo doy un paso al costado, porque yo no debo aparecer en el beso. Yo no debo aparecer en esa última foto tan importante donde la pareja se besa, porque yo solamente soy un mediador, un facilitador, un siervo. Y en el momento del beso yo me aparto. De la misma forma con la iglesia lo hago. Soy un mediador para que en el momento que cada uno de ustedes se encuentre con Cristo, yo pueda apartarme y usted pueda recibir de un amor eterno y puro que solamente puede nacer del trono de los cielos. Y que así usted y sus generaciones se encuentren con esa misma clase de amor que solamente se puede ver expresado en el Hijo a través del Padre y por medio del Espíritu Santo. Y le voy a pedir que por un instante se coloque allí de pie y piense en ese amor de Dios, en ese amor inconmensurable de Dios, porque Él te está atrayendo con lazos de amor. Tú viniste este día a la iglesia porque el Espíritu Santo te quiere convencer del amor que te tiene, y el Espíritu Santo de Dios te quiere convencer de que puedas caminar más cerca de su corazón, para que puedas realmente vivir en su diseño conforme a su voluntad.